una dupla de invitados muy especial, por lo cual vamos a obtener pues un tiempo para poder desarrollar esta conversación con mayor profundidad. Le damos la bienvenida a Antero Flores Arauz, Walter Albán, juristas ambos, exministros de Estado ambos, además con experiencia parlamentaria también en el caso de Antero Flores, que ha ocupado pues una presidencia del Parlamento en momentos como lo hemos recordado más de una vez, don Antero, en momentos cuando las papas también quemaban, ¿no? Gracias a los dos por venir, buenas noches. Y yo no lo he notado muy entusiasta, Antero Flores Arauz, con este momento reformista. ¿Por qué? Mira, no es cuestión de momento reformista o no. Es una cuestión de que las cosas no se pueden sacar violentando los asuntos. Hay que buscar el diálogo, la concertación. Esta situación de crispación que tiene el país no es buena para nada. Pero está difícil dialogar con el Congreso, ¿no? Pero discúlpame, difícil de dialogar de ambos lados, ¿no? Porque unos hacen una cosa, los otros reaccionan. En la Comisión de Constitución no se esperó, que pudieron esperar 2 días más que llegara el primer ministro y el ministro de Justicia para hacer sus exposiciones. El presidente va con estos 2 ministros cual nodriza llevándolos al Congreso. En fin, ahora utiliza a todos los gobernadores regionales como un telón de fondo. En fin, ¿ayuda esto a resolver los problemas? Yo creo que no. Yo creo que hay que echar un poco de agua fría a toda esta hoguera para buscar diálogo, concertación, que las cosas se arreglen. E inclusive una parte de las expresiones del presidente duras hoy día ha sido la del doctor Chávarri. Yo creo que el doctor Chávarri, sin perjuicio de si tenga o no razón, si el Congreso hizo bien o mal, evidentemente está debilitado en el cargo que ostenta. Yo le invocaría para que deje de ser la manzana de la discordia y que renuncie a su cargo. Walter Albán, ¿es momento de la manguera o podemos echar unos leños más, como quieren algunos, y ya de una vez, como quieren muchos? En realidad parece pues que la población diría ya terminen con esta. Yo creo que el diálogo no hay que cerrarlo situación nunca. Y ojalá que la invocación que, por ejemplo, Antero hace en este momento se escuchara. Pero creo que el presidente ha hecho bien en lo que ha planteado hoy día de esta cuestión de confianza. Creo que el Congreso había llegado a un punto en el que no había voluntad, esa mayoría que controla pues en este momento todo, no quería ceder en nada, ¿no? Y lo que ocurrió ayer con el señor Chávarri, a mí me pareció insultante, me pareció una pérdida de vergüenza, y creo que el Congreso ya no peca por un problema político, sino que allí está ventilándose un tema de mafias y de protección, de sobreprotección. Esto era inaceptable. Yo espero que este gesto, para que no se tenga que ir a un extremo como la disolución del Congreso, pueda servir para que haya una reacción en positivo y decir, bueno, dialoguemos. Y si hay ánimo de dialogar, estaremos atentos a ver que todos cumplan un rol adecuado. ¿Cómo es el procedimiento, Antero Flores? O sea, yo todavía no entiendo muy bien, porque como todo esto también son recursos que no es que hayamos utilizado constantemente, ¿no? Por más constitucionales que sean. Lo hemos conversado con Fernando Tuesta y lo hemos conversado con Fabiola Muñoz. Cuando pones finalmente lo que porque el fraseo es, digamos, muy importante en lo que el presidente ha dicho, más allá de los términos y los adjetivos, pero el fraseo, cuando él dice, esto se expresa en la reforma política, ¿no? En el debate, en la aprobación de la reforma política, el famoso término sin ser desnaturalizada. Tú vas y pides como primer ministro la cuestión de confianza y te dicen sí o no, y luego entro al debate de la reforma, o el debate de la reforma es la cuestión de confianza. Es una diferenciación importante. La cuestión de confianza la está pidiendo para la lucha anticorrupción, asumiendo que el Congreso no está en esa línea. Y dice, como consecuencia de esto y la necesidad de hacer reformas políticas, me aprueben en su esencia, no en la letra, en su esencia, los proyectos de reforma constitucional que se han presentado. En fin, el tema si puede, el caso de que no le den la confianza, pueda disolver o no el Congreso,
es un tema bastante opinable, porque el artículo 132 a 134 de la Constitución se presta a varias interpretaciones. Por ejemplo, un constitucionalista en el que yo creo mucho, que es Domingo García Belaúnde, he estado estudiando esta tarde, después del mensaje de Vizcarra, de Domingo García Belaúnde, de dos de sus artículos, y él tiene una concepción diferente de esto, pero como te digo, ¿en qué es sentido? opinable. Pero estamos hablando de que si es la segunda cuestión de confianza, ¿de eso estamos hablando o estamos hablando de Además, otra? él considera que la primera no hubo en el caso de Fernando Zavala. Pero en fin, insisto, que esto de la moción de confianza o rehusar la confianza, la censura, etcétera, se presta a muchas interpretaciones. Eso en el caso de la herramienta del potencial cierre del Congreso. Así Pero en es. el caso Pero de, para de- eso- de cómo te la apruebo y cómo proceso esto Así de es. acuerdo a lo que tú estás planteando, ¿hay un orden establecido o eso se acuerda? Más aún, la cosa es peor, porque si se pretendiera por estos proyectos cerrar el Congreso, para mí no tendría validez. ¿Por qué? Porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Nadie les puede decir, aprueba esto, sí o sí. Y dos, te lleva a esta conclusión también o a esta interpretación, porque como te digo, esto no es matemáticas. 2 más 2 son 4. Acá en los temas jurídicos no es así. Son cosas opinables que a veces hay varias interpretaciones. Pero me lleva también a esta interpretación que las reformas constitucionales no pueden ser observadas por el presidente. Es un atributo absolutamente congresal sin posibilidad de esa observación. Y aquí hay algunas en reformas consecuencia, constitucionales. aquí hay 4 reformas constitucionales y en las 4 de varios artículos. Entonces eso me lleva a mí a considerar que no podría disolver, pero hay que bajar las tensiones, bajar los decibeles. Esto no lleva a nada bueno. Le traslado la misma cuestión a Walter Albán. Por un lado, el tema de, el procesamiento de la cuestión de confianza y por otro lado, el hecho de si es que estamos hablando de una herramienta constitucional que podría terminar en el cierre del Congreso. Bien, yo concedo que es un tema opinable, pero yo creo que sí puede disolver y creo que sí sería la segunda, digamos, negación de ¿Ya? confianza. Creo además que lo que ha ocurrido es que el presidente ha hecho bien en decir lo esencial, porque si bien no están sujetos a mandato imperativo, esto no es una regla general, esto es una atribución específica que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para que cuando se produce una situación de entrampe pueda romperse ese entrampe y entonces viene la disolución. En consecuencia, lo que hace el presidente es decir, apruébenme estas medidas que son política de Estado, que yo quiero llevar adelante, y claro, concedo que pueda haber debate y que no necesariamente lo que estrictamente propuse tenga que ser aprobado. El tema de la naturaleza constitucional, algunas de ellas que denuncia Antero Flores. Son 5 las medidas que ha anunciado como los que hacen la cuestión de confianza, que es lo que me imagino van a llevar al Congreso de inmediato, y 2 de ellas tienen que ver con reforma constitucional. Lo de la inmunidad y me parece que también la cuestión de la manera como se elige, lo del voto preferencial. Entonces, creo que allí, si hay voluntad en el Congreso para acatar este asunto, lo que se abre es un periodo en el cual tendrá que producirse esta modificación legislativa y constitucional hasta que se concrete. Mientras tanto, la cuestión de confianza está en suspenso, ¿no es cierto? Y ¿Quién veremos decide esas entonces. reglas del juego? ¿El Pleno, la mesa directiva, la comisión permanente? Eso tampoco lo tenemos claro. Pero lo tiene que resolver el Congreso, porque Ya. finalmente, sobre todo si hablamos de las reformas constitucionales, el camino es primero el que la aprueben por mayoría calificada, que son 66 votos, ¿no es cierto? Quentonces, si la aprueban así, luego tendría que venir Las un reformas referéndum. son 2/3. No, pero tendría que venir un referéndum y con eso reforma constitucional. Que es la posibilidad que ha introducido la ministra de Agricultura. Claro. Claramente en el Consejo de Ministros se ha Lo que hablado de la podría posibilidad de un ocurrir referéndum. es que el Congreso opte por un camino distinto, porque la Constitución lo permite, y entonces ya 2/3 de la votación y tendrían que ir a otra legislatura con 2/3 también. El Congreso tendría que acceder a Así es. esta fórmula del referéndum. Si bien hay atribución del presidente de la República, también hay atribuciones del Congreso.
Yo no estoy defendiendo a este Congreso, que me parece muy malo, en que las singularidades electas son muy pocas, pero son sus atribuciones y fue elegido este Congreso. Hay responsabilidad de los partidos que lo propusieron y de los electores que los eligieron, pero tiene atribuciones. En consecuencia, en una democracia hay pesos y contrapesos, hay un balance de poderes y no hay que molestarse ni fastidiarse porque cada uno ejerza sus cosas. Por ejemplo, en lo de la inmunidad, yo sí entiendo el malestar de la población y no solamente del presidente, porque se han demorado muchísimo en una serie de pedidos de levantamiento de inmunidad. ¿Eso se puede resolver sin quitar la inmunidad? Sí, puedes emplear silencio positivo, silencio negativo. Si el Parlamento en un plazo lógico, por ejemplo, 120 días o 150 días, no levanta la inmunidad, empleas el positivo, se da por aprobado el levantamiento, el negativo se da por rechazado. Entonces, el tiempo es el que te sustituye a la decisión parlamentaria que no se dio a tiempo. Hay fórmulas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero yo les quiero dejar con una pregunta, porque yo sé que es un tema que de repente pues los demócratas no desean, ¿no? Eventualmente, pero ya se está hablando de si hay una posibilidad de cierre del Congreso. ¿Cómo se come esto? Primero, la comisión permanente se queda en funciones. Segundo, la elección que viene es para completar este periodo. Y tercero es, ¿quién puede presentarse a estas elecciones? ¿Podrían reelegirse? ¿No podrían? Aníbal Quiroga nos acaba de decir que podrían ir nuevos, ¿no? Evidentemente al Congreso que viene, pero los actuales congresistas podrían ir a la reelección en el 21, porque finalmente estaría saltándose el periodo. Esas cuestiones quisiera conversarlas con ustedes, por favor, después de la pausa. Ya regresamos. Seguimos entonces en ping-pong ahora con Walter Albán, estamos también con Antero Flores, con respecto a, en el posible escenario de una nueva elección, de un cierre del Congreso y que tienes que volver a convocar las elecciones. Primero queda claro que la comisión permanente, esta comisión permanente, que no quiere nada Vizcarra, evidentemente, seguiría en funciones 4 o 5 meses más. ¿Pero con qué funciones? ¿Legislativas? No tendría. No. Sus únicas funciones serían fiscalización y representación. ¿Podría vacar al presidente la comisión permanente? No, porque no tiene el número. No. Y además porque dice la Constitución, el gobierno durante el tiempo en que se instala el nuevo Congreso, ¿no es cierto?, gobierna a través de decretos de urgencia, dando cuenta a la comisión permanente para que ésta a su vez lo ponga a disposición del nuevo Congreso cuando se instale. El tuit entonces ahora de Salvador Heresi es un despropósito. Ese que dice, si el presidente quiere cerrar el Congreso, nosotros lo vacamos. O sea, esto no es así. O sea, esto no es no es jugar a la chapada, pues, ¿no? Claro. Si el Congreso está disuelto, discúlpame, ¿quién lo vaca? No, ¿La por eso, conferencia bueno, episcopal? Sí, tenía probablemente la conferencia o algún, no sé, el CNM ya cerró, no, pero ahí está claro que la atribución para cerrar el Congreso sí está en manos del presidente de la República en caso se niegue. Exactamente, para discutible, ¿no? Discutible Discutible. según Antero Flores. Ahora, el tema de la elección de los nuevos congresistas. Conversábamos hace algunos minutos en el noticiero con Aníbal Quiroga y él decía que no quedaba nada claro porque en realidad... sí, como ya está en regla la ley que te dice que no se reeligen los congresistas de manera inmediata, entonces claro, el Congreso que vendría a cerrar este periodo hasta el 2021 sería de gente nueva, o de gente que viene de más atrás, pero que los actuales congresistas sí se podrían reelegir en el 21. ¿Cuál es su opinión? Que no, porque, a ver, lo que dice la Constitución es que quienes son elegidos, suponiendo que hubiera una disolución y se convoca a elecciones parlamentarias, los que son elegidos, dice textualmente la Constitución, vienen a completar el periodo. Ya. O sea, el periodo es el mismo, pero vienen a cumplir la parte que ya no pueden cubrir los otros. ¿Y qué dice la modificación a la Constitución que acabamos de aprobar vía referéndum? Artículo 90A. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, ¿no?, de manera inmediata. Es decir, recién hay nuevo periodo del 2021. Ya.
En consecuencia, ninguno de los congresistas que está hoy día podría postular el 2020. Pero algún palomilla podría pensar que sí puede ir a la reelección inmediata ahorita. Eso podría discutirse, caben opiniones. A mi juicio no correspondería porque... Te están cerrando. Te están disolviendo, es por tus propios hechos, ¿no es cierto? ¿Antero Flores coincide con esas opiniones? ¿O tiene... No, yo voy más. Creo que en ninguno de los dos casos podrían ir de nuevo al Parlamento que se elija el 2021, ni al que vendría ahora para completar el periodo en caso de la disolución. Creo que no correspondería. Porque la interpretación sería que el del 2021 es un periodo, inmediatamente posterior. Así es. ¿No? Y la Constitución, las interpretaciones, en fin, tienen que serse integral, no es un articulito, tienes que verla en todo su conjunto, porque a veces hay supuestas contradicciones que no las son, y tienes que buscar para llegar a la verdad otros artículos que te den luces en el asunto, ¿no? ¿Es posible tener una reforma política armadita con lo que tenemos ahora? Con estas... La ministra hablaba de los no negociables, hemos hablado con Fernando Tuesta, un bloque, ¿no? Un bloque que a mí me parecía interesante era el tema de financiamiento, democracia interna. Financiamiento ya está, además. Bueno, ya está aprobado en referéndum, ¿no? Pero hay toda una letra pequeña, pero el tema de democracia interna, que es este tema de las primarias, que a muchos políticos no le gusta, pero a mí me parece interesante, y el tema de la puerta de entrada y de salida para los partidos de inscripción. ¿No? Y además exacto, que haya todo eso está en ese paquete. No podríamos apuntar a una reforma por ahí. Esa no es, creo yo, la más urgente, que de repente concentrarte en el tema de si vas a romper el equilibrio de poderes dándole mucho peso al presidencialismo y demás, que de repente, insisto, podrían dejarse para más adelante, ¿o no? A mí no? me hicieron esa pregunta el lunes. Y lo que respondí fue que yo creía que lo probable era que se produjera la cuestión de confianza, y mi expectativa es que el Congreso reaccione. O sea, que por lo menos hay una mayoría ahí que ya no estén dispuestos a ir hasta el final de esta confrontación y digan vamos a una reforma política, modificando lo que crean prudente modificar sin cambiar la sustancia de la propuesta. Por eso digo, el presidente tenía 12 iniciativas, las reduce a 5 y dice que no sean modificadas en lo esencial. Pero eso abre... No las reduce a 5. Dice que 5 son la cuestión de confianza, pero las otras no las ha retirado. No las ha retirado, pero me refiero a que lo que esos está son planteando... los no negociables. Los puntos, exacto, los puntos en los que habría que llegar a un acuerdo. Y yo creo entonces de que lo más probable es que se llegue a una modificación de la situación, digamos, la propuesta de reforma política de manera parcial, pero en puntos que son ciertamente importantes. ¿Es importante la reforma política ahora, Antero Flores? Mira, yo creo que es importante, mas no urgente, como son otras cosas para el país. La reconstrucción del norte, hoy ya tenemos el problema de selva, que también hay que reconstruir carreteras, etcétera, destrave de inversiones mineras que dan puestos de trabajo y generan desarrollo del país. En fin. Pero eso no es parte del statu quo, así es. Son cosas... Si nos estamos, digamos, quejando de lo que ha sido los últimos 15 o 20 años el deterioro democrático, ¿no vamos por el lado de una reforma? Mira, yo creo que hay que hacer algunas reformas, pero no es lo urgente que es lo otro. Y además, reformas constitucionales tienen que ser bien debatidas. Tienen no solamente que intervenir el Ejecutivo y el Legislativo, la academia, las universidades, las opiniones de los colegios profesionales, etcétera. Mira tú el apresuramiento de la otra reforma y lo que ha significado el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta, cuando bastaba poner más requisitos a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que eran muy leves. Entonces hemos ido a una cosa con el criterio de buscar lo mejor de los profesionales. Yo estoy seguro que uno de los mejores es Walter y no se presentó. No, pero ahí yo creo que la falla no está en la propuesta de algo nuevo que sustituya lo que teníamos como Consejo de la Magistratura, sino... Bueno, ayer el doctor Blum me decía, oye, nosotros hemos tenido que jugar con las reglas de juego que nos puso el Congreso. ¿Eh? Eso fue lo que él dijo. En lo que toca a conocimientos, el artículo que aprobó el Congreso era muy simple. Decía que se someta a una evaluación de conocimientos que garantice la solidez académica de los que postulan. La letra pequeña la ha desarrollado la comisión. La comisión.
comisión. Y a la hora de evaluar no han sabido qué tenían que evaluar. Lo que tendrían que haber buscado era gente ya con trayectoria, con oficio, no que es como si fueran chiquillos que van a dar un examen para ingresar a la universidad. Nadie va a querer exponer su nombre, su Eso le iba a prestigio, preguntar. su trayectoria a un examen de esto de conocimiento que puedes no estar al día en la letra menuda de un código. Pero cuando tienes que resolver algo, agarras el código y lo buscas. Pero de eso se Claro, trataba. claro. Así es. La comisión Wagner, Claro, lógico. cuando propuso esto, decía, es gente que ya debe tener esta trayectoria y a la hora que después de haber hecho todos los filtros primeros, digamos, de currículum vitae, de las tachas, etcétera, a la hora que pasa en una lista corta a la comisión especial, ellos sustentarán, por ejemplo, un ensayo jurídico de un tema trascendente y que permita evidenciar sus habilidades. Pero han hecho todo al revés. Han tomado el examen de conocimientos primero para filtrar de ahí. Lógico. Entonces, claro, han aplicado una prueba objetiva. Hoy en las universidades, una prueba objetiva tú la aplicas para control de lectura. Hay por ahí decían que había un troll ilustrado también. O sea, Pero puedes por tener, ¿no? supuesto, O sea, porque tú en el La verdad fondo- que no muy ilustrado. En el fondo, a los estudiantes, cuando quieres promover razonamiento, cuando quieres que estas competencias que se tienen que desarrollar vayan al fondo, tú les pones código, constitución, hasta sus apuntes a la hora del examen. Se trata de que con eso elaboren y razonen. Entonces no le vas a venir a pedir a gente que se supone que ya está en otro nivel, ¿no es cierto? Claro. A que se comience a acordar de tonterías en 5... Y peor, que especialidades. sea todista. Exacto. hay que ser- Ya no hay todistas. Lo habrá en la medicina, el médico general, pero el abogado general está desapareciendo. Yo le repito, una de las preguntas, por ejemplo, ¿de qué sirve que a quien yo le quiero pedir que seleccione bien a jueces y fiscales, le pregunte si el delito de tráfico de influencias es un delito de Sí, lesión, sí, de peligro sí, abstracto claro. o peligro concreto? Claro, ¿De qué diablos? ¿Te puedo ser franco? claro. Yo no No lo sabía. tengo la más remota idea. Mira, anoche me estoy acordando, siempre tenemos conversaciones muy estimulantes con el doctor Blume, y le pregunto porque justo había ocurrido el tema de Chávarri, que solo lo habían acusado por encubrimiento real. Entonces yo le dije, en medio de, como yo evidentemente pues no soy penalista, le digo, el tema de encubrimiento real, ¿cómo se puede procesar? Y claro, él dijo, ¿sabes qué? Me voy a abstener porque yo soy constitucionalista, no soy penalista. Entonces, eso nos lleva Así precisamente es, que ya a no la hay- falla no hay el central. todismo. Y estamos hablando de, bueno, un constitucionalista destacadísimo, presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, evidentemente ahí Además, hubo profesor un problema, universitario y de Varias- larga trayectoria, Varias y un hombre muy personas- correcto. Varias personas que yo conozco que han postulado son gente muy competente. Hubiera sido idóneo que llegaran a ocupar un puesto en la Junta y me imagino que han quedado francamente no solo decepcionados, sino maltratados por una prueba de esta naturaleza. Tiene amigos ante los Flores Arauz que deberían entrar ahí. De repente ante los Flores Arauz No, debería no, estar en la yo Junta. estoy muy bien en mi En el ejercicio privado, profesional, y la verdad que no voy a postular a nada, ni siquiera la junta directiva vecinal de mi barrio. del club, ¿no? Pero la participación pues en la comunidad, don Antero, es fundamental para el Lo hago a desarrollo través una de vida mis democrática. artículos, lo estoy haciendo pudiendo estar viendo televisión, estoy ahora Pero contigo. está en la televisión. Ajá, así es, pero más allá no. Ha sido Estoy de acuerdo. años duros para el país, han sido estos. ¿eh? Así es. Sin duda. Han Y sido- lo que tratamos es que no sigan siendo duros, sino que la gente se entienda. Oye, Dios nos ha dado el habla. ¿Para qué? Para comunicarnos, para llegar a acuerdos, para... Oye, una de las instituciones para mí más importantes en el derecho es la transacción. Mutuas concesiones para buscar Pero una hasta cosa eso, lógica, hasta eso, pues, aceptable. se ha emponzoñado en el país. Por ¿no? eso- nuestra vida política está tan, digamos, degradada que la negociación política bien entendida es también una componenda. pero- O sea, llevamos años. Pero también ¿qué es en lo ese que plan. tenemos que hacer? ¿Seguir echando leña a la hoguera o llamar a la reflexión y al diálogo? Yo creo que esto último. Yo siempre creo, al igual que Walter, que el diálogo nunca debe perderse y que si se ha perdido temporalmente hay que recuperarlo rápido. Pero hay alguna gente que está negada para el diálogo. Sí, claro. Y por eso Sí, es que sí, creo sí. que se No, llega a estos sí, puntos sí, en los sí, cuales sí, ya hay y que, poner decirlo. un límite. Hay que Porque gente que es mentirosa, pero
permanentemente no puede ser tomada en serio. El señor Chávarri no solo se ha paseado por varios artículos del Código Penal y en el Congreso se resisten a mirarlo, sino que además ha mentido todo el tiempo. Y tuvo el descaro de decir que si por mentir lo iban a cuestionar, entonces todos los abogados del país deberíamos estar Terrible. excluidos de cualquier tipo de... Yo protesto. ¿no? Pero por supuesto. Lo tengo que liberar, don Antero, para que vaya a ver televisión, porque si no se ha terminado el tiempo en este programa. Le agradezco. Ya no lo deja. Yo sé que usted tiene una maratón de series, seguramente que lo está esperando. Antero Flores Arauz, un gusto Gracias. verlo después de un tiempo. Walter Albán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sigan ustedes en la programación de las señales de TV Perú. Nos reencontramos mañana en Cara a Cara. Adiós.